Pues hoy el tema es muy interesante porque está relacionado exactamente a lo que acaba de hablar aquí, más lo que ellos predicaron, más lo que nosotros hicimos, el demostrar ese amor. Y el tema es cómo mantener la unidad de la iglesia. Cuando hablamos de iglesia pensamos que es nosotros como grupo. Y sí, en cierta medida es así, pero nosotros somos la iglesia. Usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo alberga en usted, así que usted es iglesia. Unificados todos, somos un cuerpo. Quiere decir que cuando entendemos este principio, nos tenemos que unificar en una verdad tangencial y absoluta para mantener ese amor que nos unifica a todos. Y hay que conocerlo y desglosarlo en la palabra para uno ver qué es lo que el Señor nos está hablando. Yo quisiera que los mujeres me ayuden a echar este mini altar un poquito hacia el frente, porque siento que está muy atrás. Por favor y perdónenme. Ahí mismo, Frank. Gracias, Paleo. Ahora sí, para tener más espacio para moverme, porque siempre me estoy moviendo. Entonces, cuando analizamos esta palabra que el Señor nos quiere traer hoy, tenemos que entender que somos lo que hacemos y lo que hacemos, eso somos. ¿Por qué? Porque usted habla de lo que dice que es, pero usted acciona en lo que es. Por lo tanto, si usted es la sustancia de aquel que le llamó a vivir a la excelencia y que vive bajo el poder de la resurrección en Cristo, usted tiene que demostrar ese amor y ese contentamiento de esa unificación por el amor del Padre. ¿Por qué? Porque usted está aquí porque Dios lo llamó. Y lo llamó para ungirlo y poner su espíritu. Quiere decir que dentro de usted vive un Cristo glorioso, un Cristo resucitado. Por lo tanto, usted es diferente a la gente del mundo, porque vive en una dimensión espiritual de altura y de superioridad, lo que le permite a usted ver en esa altura lo que está pasando más abajo de usted. Pero eso a la misma vez lo consagra y lo sella para tener un amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Porque es el amor del Padre por el cual venció al mundo. Entonces usted está posesionado espiritualmente a una altura superior para ver aquellas cosas que la mayor parte de la gente no puede ver ni entender. Y por lo tanto, cuando usted camina en esa altura y en esa dimensión, usted se mantiene a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. ¿Que cometamos errores? Sí, nos cometemos, pero nos arrepentimos y volvemos a restaurar esa autoridad y el poder para mantener la audición espiritual, la visión espiritual, el amor de Cristo y una mente libre de la esclavitud del mundo. Le predicó de eso el joven el viernes. Muy bonito, ¿verdad? Su manera de hablar y muy correcto. Me gocé muchísimo. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros debemos tangencialmente de tener presente en nuestra vida todo el tiempo. Y tratar de ver las cosas como Dios las ve, escucharlas como Él las escucha, hablarlas como Él las habla y verlas como Él las ve. Cuando caminamos en esa verdad, entonces empezamos a formar un cuerpo de Cristo. Y eso es exactamente de lo que trata la predicación de hoy. Para Cristo, una de las cosas más importantes para Él es la unión de sus hijos unos con otros. ¿Y por qué? Porque Él decidió establecer su gloria y manifestarla sobre la faz de la tierra en un cuerpo unificado por todas las partes. No hay tal cosa como llanero solitario. Yo soy el que predico y ocurren las cosas. Yo soy el que hago y predico aquello. Detrás de aquel predicador hay un montón de rodillas dobladas. Y así es que funciona el cuerpo de Cristo. Porque antes de ir a conquistar territorio, ya fue conquistado en el mundo espiritual y todo lo que se conquista en el mundo espiritual ocurre en el mundo material. Usted sabe el mecanismo porque yo se lo hemos hablado. Pero se lo traigo a recordatorio para que usted sepa que cada vez que las cosas funcionan en el orden perfecto de Dios y todos estamos de acuerdo, que no quiere decir que pensemos iguales, pero que estamos de acuerdo, las cosas caminan como Dios quiere. Y esa es la bendición.
Sobre eso lo vamos a estar desglosando para entender que la unificación del cuerpo de Cristo tiene que ser más real de lo que pensamos, hablamos y vemos. ¿Sabes por qué? Porque las tinieblas también lo ven. Y hay que cuidarse de eso. Pero más importante que cuidarse de eso es complacer el corazón del Padre. Así que cuando analizamos todo esto tenemos que ver por qué Dios nos quiere unificados. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando Él pide que estemos unificados, unidos? ¿Y por qué? Y lo primero que Él nos lleva es a mirar en la muerte a Jesús en la cruz del Calvario. Él no dejó un solo espacio de su cuerpo que fuera destruido o desmembrado. Isaías nos dice claramente que se volvió una bola de carne. Quiere decir que si se volvió una bola de carne, ustedes pueden imaginarse la estructura anatómica de nuestro cuerpo volverse una bola de carne cuando tiene simétricamente rectitud, tanto en los laterales como en la parte anterior y posterior. Para esa parte anterior y posterior y laterales, volverse una bola de carne tiene que ser destruido en su totalidad. ¿O no es así? En la definición de la palabra, tuvo que haber pasado como lo describió el profeta. Si vemos que eso es así, y Él dice en su palabra que nos creó a imagen y semejanza, y sabemos todo que en Génesis, cuando Él originalmente crea al hombre, del polvo creó al hombre y de la costilla sacó para formar una mujer. Y vemos la estructura anatómica creada, pero que cuando Él sopla la vida a través del Espíritu, entonces ese cuerpo cobra vida. Y entendiendo el origen y la etimología significativa de esta simbología hablada, tenemos que entender que somos integrados todos para ser uno en todo y uno en todo. Uno en todo y uno en todos. Uno en todos es Cristo en nosotros, en definición hebrea. Por lo tanto, tenemos que entender que si no estamos unificados a la visión del Padre, entonces estamos destruyendo la obra creadora. Y por lo tanto, la obra redentora no puede ser manifiesta sobre la faz de la tierra en aquellos que destruyen el cuerpo de Cristo. Si entendemos eso desde el origen, vamos a saber que cada camino que va contra la visión de Dios, que va contra los principios de Dios, es una visión de hombre intelectual y Dios no está en el asunto. Tenemos que analizar esto con cuidado, hermano, porque es fácil equivocarse y hay que perseverar en la obra que Él nos llama a hacer, porque ahí está nuestra bendición, en ser obediente a lo que Él nos llama a hacer. Y sabemos que estas cosas que desmiembran el cuerpo de Cristo es contra toda criatura, inclusive contra aquellos que no pueden seguir esta obra de obediencia a Él. ¿Por qué? Porque cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él entregó un cuerpo completamente íntegro, limpio, puro, sin mancha, sin arrugas, espiritualmente hablando. Pero físicamente también lo entregó limpio, porque no fue entregar un cuerpo mutilado, no fue comprar un cuerpo que estaba flagelado, sino lo entregó completo para ser destruido por la mano del hombre. ¿Y cuál es el propósito? Que ahí en la cruz Él pudiera llevar ese cuerpo entero para ser destruido para el hombre y el hombre pudiera retratarse en que su propia autoridad y designio intelectual del hombre traen destrucción para su propia vida. Sin embargo, cuando miran el cuerpo de Cristo completamente resucitado, lo ven otra vez integrado. Porque el propósito desde el origen era que no fuera desintegrado, pero a causa de Adán y Eva entregarle la autoridad y el poder al permitir comer del fruto prohibido, empezó la desintegración. Porque entonces vino a residir algo que el martes le va a hablar Luis Haller, que se llama iniquidad. La iniquidad es el deseo insaciable de pecar. Y si yo le digo a usted que en esa profundidad no hay demonio, usted se va a caer para atrás. Al principio hay demonios, son echados fuera, libertados, pero después queda una marca que es decisional suyo
porque a través del conocimiento usted es libre de ese espíritu. Pero si usted no sana, no redime las emociones, los complejos de inferioridad, el deseo del yo soy, yo hago, yo tengo, yo puedo, yo hice, se manifestó aquello, esto y lo otro, está en el egoísmo intelectual que tiene una necesidad intrínseca que es ser redimida y no ha sido redimido. Por eso la iniquidad se queda ahí abajo. Porque hay un problemita que resolver que no ha sanado. Y ese es un problema que no puede usted permitirlo porque eso le va a robar la bendición que Dios tiene para su vida. Sobre esa base es que vamos a estar hablando. Y es importante que, hermano, que lo entendamos y nos apliquemos, no estemos mirando a aquel, a ella, al otro. No, no, no. Esto es para nosotros mismos sanarnos. O sea, no es para mirar al vecino o a aquel, no, no. Vamos a mirarnos nosotros como un cuerpo de Cristo que somos. Porque esto que yo le estoy dando aquí en información no es para la gente que no tiene el Espíritu Santo. Es para aquellos que tienen el Espíritu Santo y pueden retratarse en ese retrato vivo, que es espiritual, pero está vivo. Porque usted tiene el Espíritu Santo y aunque usted no lo vea, usted sabe que usted tiene el Espíritu Santo y está vivo en usted. Por eso necesita visualizar lo que estamos hablando. Así que cuando analizamos la cruz, vemos que la muerte de Jesús produjo en nosotros una unificación. Por eso cuando Él se le aparece a los discípulos que estaban atemorizados en un cuarto porque no sabían lo que iba a hacer, Él atraviesa las paredes con su imagen y se les presenta a ellos. ¿Y ellos qué creen? Que es un fantasma. Porque no tenían la capacidad de entender que su muerte iba a producir unificación, que su muerte iba a producir autoridad, que su muerte iba a producir salvación, que su muerte iba a producir vida en nosotros. Entonces, se les presenta allí, se nos presenta a nosotros, nos da su palabra, nos explica su palabra, nos llenamos del poder, nos empoderamos para hacer las cosas, pero ¿qué pasa con la otra parte que no la elaboramos nosotros? Queremos hacer más, pero estos son impedimentos que necesitamos sanar en nuestra alma para que seamos totalmente redimidos, para que podamos pasar al segundo paso. Y muchas veces estamos como el caculo a la bombilla, dándole cantazos, dándole cantazos y dándole cantazos, porque queremos progresar, pero no entregamos lo que hay dentro de nosotros. ¿Y cómo usted lo sabe? Cuando abre la boca para hablar de otros que no tienen culpa, o de lo que usted cree que piensa que es correcto, o como a usted le gustaría, o usted se cree tener razón por encima del Creador. Esta iglesia hace lo que Dios manda, ni siquiera lo que a mí me parece. El mensaje que yo traigo no es el que yo quiero, es el que Él dice. Él dicta y yo escribo. Él saca el versículo y yo hablo. Algunos han estado conmigo y ven cómo yo preparo el sermón. Y le digo, mira lo que el Señor me ha dado. Entonces, esto nos da a entender a nosotros que nosotros necesitamos sanar muchas áreas de nuestra vida, no creer que estamos sanos. Por eso yo siempre le digo, por cuanto más estudio, más sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque siempre Dios trae algo nuevo y diferente que me sana a mí. Igualmente lo hará con usted. Porque el día que no lo hace, hermano, preocúpese, porque entonces se está secando. Es necesario que lo entendamos. Así que teniendo esto claro, que a través de su muerte en la cruz, Dios nos da unificación, nos da eternidad y nos da la vida plena, abundante, de profundidad, altura y anchura, que es lo que significa la cruz. Nosotros debemos mirar esa cruz como una bendición suprema para aplicarla a nuestra vida. En el pleno significado de lo que es la vida espiritual. En el pleno significado de lo que es la vida racional del hombre y lo que es la humanidad a la cual nos tenemos que enfrentar todos los días. Porque ellos van a tratar de robarte esa vida plena, abundante, de paz, de gozo, de salvación, pero tú tienes que protegerla con algo que se llama santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 13. En la pizarra electrónica lo tienen, pero los que están al frente no lo pueden ver. Primera de Corintios 10.
Yo estoy buscando también. Primera de Corintios 10. Del 1 al 13. Dice de la siguiente manera. Cuando dicen amén, cuando lo tengan, por favor, para leerlo. Amén. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Fíjese que aquí Pablo está trayendo un ejemplo del Antiguo Testamento donde vivieron lo que es el poder de Dios y fueron parte de la manifestación del poder de Dios y pasaron el mar, pero el mar lo pasaron en seco, ¿ok? Es un milagro grande. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Quiere decir que cuando fueron bautizados en la nube y el mar, recibieron el toque del Espíritu Santo de Dios. Fíjese, no queda con ellos, pero recibieron ese toque. Similarmente nosotros los recibimos, pero a veces no lo apreciamos. Y quiero que usted vaya analizando parte por parte de lo que él nos está hablando. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea que todos los que estamos aquí comemos el mismo alimento espiritual. Dice 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, el cual tenemos nosotros. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quiere decir que habían desobedientes que a Dios no le agradaba y Dios los dejó postrados en el desierto. Murieron. Rebelión de Coret, etcétera, etcétera. Dice el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Tenemos que aprender que a Dios se le respeta y se le ama. Codiciar cosas malas es una amplia abertura en definición que puede ser lo que tú piensas, el egoísmo, el querer tener la razón, el querer imponerte, el querer hablar contra los que están dirigiendo. Todo eso entra dentro de ese renglón que está describiendo la palabra de Pablo. Y faltan más significados que no lo voy a traer en el hebreo, pero lo que nos tiene que aplicar, nos aplica. Y aplíquelo usted también. Y el 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. ¿Qué es ser idólatra? La gente piensa que son los muñecos, la gente piensa que son los vicios. No, la idolatría es todo aquello que existe dentro de ti. Yo sé que Luis Ariel se lo va a hablar en equidad. Que tú lo pones por encima de lo que se te ordena hacer de parte del Padre. De por sí eso es una idolatría. ¿Por qué? Porque tú quieres imponer tu criterio y no el de Dios. Por lo tanto, caes en idolatría. Y cuando ejecutas eso con tu boca, caes en fornicación espiritual. ¿Me está entendiendo? Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? A jugar. ¿Se da cuenta? Gente de Dios se sentó a comer y a hablar y a jugar. Quiere decir que no se conformaron solamente con imponer sus ideas, sino que se levantaron a fornicar contra Dios. Dice, el 8 lo dice más claramente, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, se refiere al versículo anterior, y cayeron en un día 23,000. Esa es la rebelión. Usted lo puede buscar en Números 25:1, ahí va a encontrar la respuesta de la rebelión. Pero no lo vamos a buscar ahora, porque esto no es estudio, es predicación. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por la serpiente. Fíjese que cuando tentaron al Señor, perecieron por la serpiente, y usted puede buscar esa referencia, está en número 21:56, está específicamente eso. Lo puede buscar para que usted vea a lo que se refiere al Señor. Entonces el 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Quiere decir que Dios le quitó la cerca protectora y el destructor tomó lugar en su vida y los destruyó. O sea que cuando violamos los estatutos, las leyes y los mandamientos de Dios, Dios quita la cerca y el destructor nos puede tocar.
Esto es importante, hermano, porque con la boca se habla para bendición, pero con la boca también se habla para maldición. Y aquí hay una enseñanza que usamos mucho. Si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Pero es por esto, porque este es el que se está protegiendo. Dice el 11, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso es para nosotros que estamos en los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque el enemigo va a usar tu boca para hacerte caer si no te hace caer de otra manera. Tienes que tener cuidado. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Búsquese, dele para atrás a esas páginas, vamos a buscar Romanos 12. Romanos 12, dele para atrás a Corintios, que el próximo libro antes es Romanos. Búsquese el capítulo 12 de Romanos. Ya yo llegué aquí, 12, 16 y 17. Aquí está. Ahí lo encuentras rapidito, mismo dele para atrás. 12, capítulo 12 de Romanos. Romanos es un libro espectacular, hermano. Yo lo exhorto que usted se come ese libro. Romanos, igual que Isaías, prácticamente tiene todas las doctrinas bíblicas. Dice el 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Lo dice claro, que el altivo no va para ningún lado. No seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, no querramos decir que sabemos en nuestra opinión, porque ahí es la trampa de Satanás para engañarte. Dice 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y el 16, es bueno que usted busque después, apúntelo por ahí, Romanos 15:11. No, 15:5. 15:5 es una buena referencia para que usted pueda reafirmarse. Más adelante lo busquen, Romanos 15:5, para que pueda reafirmarse en esa palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Tráenos sabiduría, entendimiento. Que tengamos un espíritu de aprendizaje para aprender de ti esta palabra, ponerla por obra en nuestra vida y seamos bendecidos desde el principio hasta el fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Mire, hermano, todos nosotros tenemos un criterio propio, porque tenemos diferentes aprendizajes y dentro de la cultura tenemos variantes dentro de la cultura en la forma que nos han criado, en la forma que nos hemos educado. Y por lo tanto, puede haber opiniones diferentes, diferentes puntos de vista en cada persona, y eso es natural que sea así, porque no somos clones. Tenemos un libre albedrío que se le ha entregado a Dios para que Dios nos construya a la imagen y semejanza de Él. Ahora bien, ¿cómo entonces podemos cumplir esta palabra de Dios unificados en un solo cuerpo teniendo diferentes mentalidades y opiniones? Es lo interesante de esto. ¿Cómo nos podemos cimentar en una misma dirección? Usted sabe que si todos están remando dentro de un bote, los dos tienen que estar remando para el mismo lado para que el bote camine derecho. Pero si el de la izquierda rema más duro que el más rápido y más profundo que el de la izquierda, entonces el bote gira en dirección contraria a la rectitud. Y exactamente así es que pasa con la iglesia de Cristo. Tiene que remar en la dirección que Dios nos pone a caminar. Ahora bien, ¿cómo entonces podemos afinarnos como un cuerpo de Cristo solo en uno, siendo diferentes unos a otros? Esto es sencillo. Voy a empezarle por explicar la fisiología humana. Mire, nuestro pH en sangre, que está la vida en la sangre, y la sangre es la vida, tiene un pH de 7.
ese pH va a cambiar de acuerdo a la acidez de los alimentos que usted coma o de las cosas que usted toque. Si usted toca un ácido de soldadura, eso va a penetrar a través de su piel, eso va a llegar al sistema y eventualmente llegará a la sangre. Ahora bien, ¿qué hace el cuerpo cuando recibe ese grado de acidez que no desea tener? O cuando usted come una comida con pique, o cuando usted estaba en el mundo y bebía, se acidificaba el cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo para producir la alcalinidad y mantener ese pH de 7, donde todos los sistemas trabajan perfectamente bien? Pues ¿sabe lo que hace? Lo primero que hace es que el riñón produce bicarbonato. ¿Cuántos toman bicarbonato para quitar la acidez? Pues el riñón produce bicarbonato. Y ese bicarbonato lo tira a la sangre para que entonces pueda empezar a alcalinizar la acidez de la sangre por el alimento ingerido o la bebida ingerida o por la sustancia tocada. Pero ¿qué pasa? El otro organismo, ¿qué sucede? El otro organismo que se llama pulmón dice, pues yo te voy a ayudar, tú tiras el bicarbonato a la sangre y yo voy a oxidar a través de la sustancia respiratoria el CO2 para que sea más alcalina la sangre. Y bota el CO2. Y el sistema nervioso dice, no me agrada mucho esto, déjame ver qué yo hago. Y lo que hace es que te pone a sudar. Para que botes a través del sudor el exceso de ácido que está junto con otros electrolitos del sodio y el potasio, que se unen para crear más acidez. O sea que hay una sabiduría en la estructura funcional del cuerpo para mantener un pH adecuado, que es la línea recta de bendición para tu cuerpo y todos los sistemas. Similarmente, Él lo hace a través de algo que se llama el amor de Cristo, a nivel espiritual. Y enseñándote lo que es la cruz del Calvario, el perdón, para redimir aquellas cosas que te pasaron en tu vida que son acidificantes, porque las experiencias negativas en la vida del ser humano producen acidez. Producen acidez. Y se pueden medir con la cisteína para que usted pueda determinar cuán ácido está su sistema y cuán deteriorado están los sistemas por las emociones no redimidas. Fíjese que si el cuerpo funciona de esa manera, fisiológicamente, el diseño de Dios, ¿cómo más espiritualmente no va a funcionar en el entendimiento de que el proceso alcalinizante de nosotros estriba en el conocimiento de la verdad de Cristo y practicarla? Porque si usted la conoce y no la practica, es igual que si no la conociera. Por lo tanto, tenemos que entender que en el principio Dios nos diseñó para seguir una enseñanza de Él. Tan sencillo como este ejemplo. Si usted toma mucha bebida alcohólica o si usted come comida muy picante o muy alta en alimentos irritantes, el organismo se acidifica y se enferma. Causa úlceras, causa irritable bowel syndrome, que son dolores intestinales con evacuaciones blandas y frecuentes, hasta se ulcera y tiene úlceras en el duodeno, úlceras en el colon y finalmente termina en un cáncer. Fíjese qué clara es la palabra. Y usted va a decir, yo tengo que seguir esa palabra porque esa palabra me da vida. Y yo tengo que alimentar esa sangre correcta porque ahí estriba mi vida. La vida está en la sangre y la sangre es la vida. Lo dice la palabra claramente. Así que nos está enseñando cómo los mecanismos neutralizantes vienen a funcionar para que el cuerpo fisiológicamente trabaje bien. Cójase otro ejemplo sencillo. Cuando usted se da un golpe en una extremidad o se vira un tobillo, se fractura un codo, un dedo, una mano, hay un proceso inflamatorio que se hincha. Y ese proceso inflamatorio produce, oiga esto bien, qué interesante es, santidad del sitio traumatizado. ¿Cómo? Lo protege. Aislándolo ¿de qué? Del resto del cuerpo para poderlo cicatrizar. Mira qué sabio es Dios. Porque la imagen y semejanza del Creador está plasmada en ti y en mí. Fíjate la sabiduría de Dios. Si Él permite que en su mecanismo y diseño nuestro fisiológico eso esté así, ¿cuánto más no lo hará en el diseño espiritual
para Él plasmar su gloria en nosotros. Entonces, cuando te aíslas a esa extremidad, se liberan una serie de sustancias que se llaman prostaglandinas, de diferentes letras y números, para trabajar la inflamación de esa extremidad, de manera que el mismo cuerpo la pueda desinflamar, dejándolo quieta y separada de lo demás. ¿Acaso no es eso santidad? Separación para Cristo. Y así podemos hablar todos los ejemplos celulares, porque Dios está plasmado en nuestro cuerpo más grande de lo que usted piensa. Todos están ahí. Yo traje una predicación de esto y le di un montón de ejemplos. Búscala por internet, está. Hasta por numerología se la di. Y hasta los huesos. ¿Por qué? Porque es que Dios necesita que usted entienda esto para que aprenda a vivir en santidad. Por eso Él te dice, sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que Él te está enseñando que requieres necesitar y conocer esa santidad y practicarla para Él lograr su propósito en nosotros. Cuando entendemos esto, entonces vamos a empezar a caminar en la manera correcta y empezamos entonces a tener la mente de Cristo y poder ver con sus ojos, hablar con su boca y escuchar con sus oídos. Pero si no seguimos las instrucciones de papá, no vamos a lograrlo. Es necesario que aprendamos a hacerlo de esa manera. Así que lo primero que Él usa para prepararnos y neutralizar el campo de la acidez, el cual nos inunda todos los días, que se llama mundo, lo primero que Él usa es redimirnos del pecado a través de ¿qué? De perdonarnos. Cuando nos perdona porque nos hemos arrepentido, empieza esa acidez espiritual a tomar otro giro, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros. Vamos a buscar Colosenses 1:20. Dele para adelante ese mismo librito que tiene en la mano. Pase Corintios, 2 de Corintios, y siga hacia adelante. Filipenses, Efesios, Tesalonicenses. No, me pasé ya de Tesalonicenses. Pasé antes de Tesalonicenses. Después de Filipenses. Ahí está. Colosenses 1:20. Mira lo que dice Colosenses 1:20 para que vayamos dándole calor a la cosa. Es más, Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. O sea que si Cristo delegó su autoridad en ti y en Él habita toda la plenitud, en Él habita toda la plenitud, ¿qué es lo que habita en ti? Toda la plenitud, hermano. Toda la plenitud. O sea que tú no vas a carecer de nada. Hello. Eso es lo que le está diciendo ahí. Y yo le creo esa palabra. Toda la plenitud. Agárrese de esa palabra, hermano. Esto usted abra los oídos y el entendimiento. Agárrela. Eso es para nosotros. Y entonces sigue diciendo, la mente dice, el versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como lo que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz, de su cruz. Fíjate que lo que está diciendo es que la sangre del Cordero que se derramó en la cruz es la que neutraliza tu cuerpo físico y tu cuerpo espiritual para ponerlo en la bendición. ¿Está entendiendo, pueblo? O sea que yo estoy aquí, yo soy estudiante y yo quiero ser abogado. Pero también el otro viene y dice, yo quiero ser médico. Y el otro quiere ser ingeniero. Y el otro quiere ser otro profesional, de lo que sea. O poner un negocio y ser próspero. Dios le interesa todo. Pero tienes que mirar qué valor hay en esa sangre derramada para yo poder alcanzar la plenitud que Él ganó para mí. Por lo tanto, no puedo permitir que la acidez del mundo intervenga con el pH de la sangre del Cordero, que es la que me bendice para funcionar bien.
Yo no sé si usted me está entendiendo, yo no me explico bien. Pero yo estaría brincando, hermano. Porque la bendición que tú vas a tener es tan grande que tú mismo no la puedes imaginar. Cuando tú miras eso, tú dices, wow, pero espérate, y yo me voy a perder esto. De ninguna manera, diría Pablo. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque esto va a romper con el egoísmo humano que intelectualmente te va a llevar a querer imponer tus criterios dentro de la obra redentora del Cordero. Y dígame usted, ¿podrá el estudiante decirle al maestro cómo tiene que hacer las cosas? ¿Podrá el maestro decirle al perito arquitecto del universo cómo hacer las cosas? De ninguna manera. Esta mente no tiene la capacidad ni siquiera para entender y queremos decir cómo se va a hacer. ¿Se da cuenta cuán equivocados estamos? Por lo tanto, tenemos que pensar esto de la manera que Dios lo ve, lo habla y espera que lo hagamos. Permiso. Es interesante que veamos esto de la perspectiva de primera mano que Él nos quiere dar a través de la cruz del Calvario. Por eso, Él viene aquí, y esta es la curva de personalidad del creyente, donde te dice claramente, mira, el Espíritu Santo, Hebreos 4:12, que parte el alma y el espíritu, esta que está aquí, es la parte inconsciente del alma. Esta que está aquí es la parte consciente del aquí y en el ahora. Por eso tienes que permitir que el Espíritu Santo parta el alma y el cuerpo. Que este es el aquí presente. ¿Para qué? Para que puedas redimir las cosas del pasado, las emociones negativas que están en tu inconsciente, como la ira, el coraje, las depresiones, las frustraciones, la negatividad y la culpa, no se puedan otra vez volver a redimir, a revivir, sino se mantenga redimida. Lo dije más al principio. No vuelvan a ser revividas, porque entonces activas tu pasado y quieres mantener el intelecto del pasado en el presente cuando Dios te redimió aquí en la iglesia. Por eso la gente habla y cuchichea y murmura. Yo lo haría de esta manera. A mí me gustaría hacer esto, yo haría lo otro. Y no entiendes que Dios te está tratando de guiar por el camino correcto, pero tú quieres imponer tu criterio. Y Dios no entra en criterio de hombre. Es Dios el que manda y el hombre entra en el criterio de Dios. Y hay que entenderlo, porque esto es primordial para tener éxito en nuestra vida. Por eso me mandaron, Yadira me mandó un retrato de unas botas, las botas del pastor. Y la gente decía, yo lo haría de esta manera, yo lo haría de otra. Y cuando se ponen las botas le quedan grandes. Porque son las botas de Dios, ni siquiera es del pastor, son las de Dios. ¿Y por qué va a quedar grande? Porque Él es el único, ya es que voy, lo llena todo en todo. Es la plenitud quien llena esas botas. ¿Y cómo las va a llenar? Cuando nosotros hacemos lo que Él manda hacer, no lo que nos parece hacer. Cuando usted entiende esto, los compromisos con Dios, usted los pone primero. Y desecha cualquier otro compromiso, es menos importante porque más importante es el de Dios que bendice todo caminar. Tu ser y tu ser para ser. Porque tú eres lo que haces y lo que tú haces determina lo que tú eres. No empezamos así hablando de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Él redime este superego, que es el que dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, no porque yo hago esto. Mire, hermano, hay gente que confunde la voz de Dios con su propio espíritu. Y esto yo lo veo frecuentemente. Y dicen, Dios me habló. Y Dios no habló. Es el espíritu tuyo hablando. Y tú das por sentado que es Dios. Y te equivocas y te vas barranco abajo. Esto pasa. Y no es nada que no sea cierto, que también yo lo he vivido. Yo tengo unas marcas para saber qué es de Dios y qué no es de Dios cuando viene toda la información. Y usted debe ponerlas también, para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque no solamente es la marca de lo que dice la palabra para saber si no es de Dios, porque hay cosas que parecen ser buenas y pudieran estar enmarcadas dentro de la palabra, pero no ser de Dios. Porque no todo lo bueno procede de Dios.
ni tampoco es eterno. ¿Me está entendiendo? Hay cosas que parecen ser buenas, pero no son de Dios. Y como no son de Dios, como dice la pastora, tampoco son eternas. Así que nosotros tenemos que filtrar estas cosas con mucho cuidado. Con mucho, pero mucho cuidado. Y con verdaderamente convicción de estar dispuesto a escuchar lo que Dios quiere que tú hagas. Y te voy a decir, hay cosas que no nos gustan, ¿sí? A mí me pasa, pero las tengo que obedecer. Porque mejor es obedecer y tener la bendición que no obedecer y caer en maldición. Escogemos entre vida o muerte, maldición o bendición. Te lo dice claramente, tú escoges. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y filtrar todas las cosas. Todas y cada una. Todas y cada una. Sin equivocarnos. Si no sabe qué hacer, haga neutro hasta que usted le ponga la señal y Dios le hable. ¿Que pueden pasar días? Que pasen días. Pero peor es andar equivocado toda una vida. O ponerse los zapatos equivocados. Como le decía yo a uno de los pastores que me hablaba. No se puede uno poner los zapatos equivocados. Tal vez a mí me gusta el mocasín y se ve bonito y porque brilla más y chévere. Pero es ese el zapato que Dios quiere para ti. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no se trata de ti, sino de Dios en ti. Y tú en Él. Es importante esto. Mire, tenemos que trabajar ese superego. Ese superego nos lleva a ser egoístas porque con almas heridas de emociones pasadas no trabajadas, que están guardadas en el inconsciente, va a producir en nosotros una serie de sentimientos que a veces no lo vamos a poder entender, como es la ira, el coraje, las depresiones, las frustraciones, la negatividad y la culpa, entre otras muchas que en Gálatas están. Si nosotros no trabajamos esta área con nosotros, va a venir algo que se llama espíritu de control, que es un espíritu del mundo, basado y cimentado en el miedo a que las cosas sucedan. Le pasó a Job. Lo que me temía, exactamente eso me ocurrió. Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué le ocurrió eso a Job? Un hombre recto, un hombre de Dios. Tenía que sanar interiormente su mente. ¿Y qué hizo Dios para dar a entender eso? Permitió perderlo todo para después restaurarlo todo. Tipología de Cristo. Cristo murió por nosotros y lo entregó todo por nosotros para estructurarnos a nosotros en el poder de la resurrección y darnos toda la abundancia de la plenitud y la profundidad de la anchura que significa la cruz del Calvario. Eso significa el bienestar en todo lo que tú vas a hacer. Pero no nos da sin primero conocer el sacrificio que hizo Jesús en nosotros para que nosotros similarmente vivamos la vida recíproca en amor para que podamos recibir lo que verdaderamente Él ganó en la cruz del Calvario. Si usted tiene un niño de 5 años y le da un billete de 100, él no sabe valorarlo, él lo va a destruir. Cuando usted paga el precio de obtener las cosas, usted valoriza eternamente lo que Dios le ha dado y jamás nunca lo va a despreciar. Ahí está en arroz y habichuela. Usted lo puede entender ahí claramente y verlo. Por lo tanto, cuando analizamos nuestra vida a la luz de la cruz del Calvario, que es esto que está aquí, es la cruz del Calvario, que es la curva de personalidad del creyente, usted no va a tener problema en obedecer 100%, porque esto al final de la obediencia trae un contentamiento, porque es la naturaleza de Dios que le obedezcamos 100%. No a regañadientes. Yo no voy a hacer porque el pastor lo dijo. Esto no me gusta el que haga así. Yo lo haría así. Ahí es murmuración. Y eso le desagrada a Dios totalmente. Eso es agobiante y destructivo para la persona que lo hace. No para mí, porque Dios me va a guardar. Pero la persona que lo hace será destruida. Y de alguna manera Dios se lo va a traer a colación. Porque tiene que limpiar eso para que pueda recibir la bendición. Con esa actitud no puede recibir, hermano.
Entonces, es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos con gusto, con beneplácito, con deseo, con amor, hay una bendición suprema. Esto es, para que ustedes lo entiendan, arroz y habichuela, como la mujer que da luz. La mujer que da luz mientras está en las contracciones de parto es horrible, es fuerte, desea terminar más rápido que ligero y no acaba de salir el muchacho y el ginecólogo no entiende que es que me duele y las contracciones y el dolor y el sangramiento y las contracciones y el dolor y es que estoy cansada ya, pero sigue pujando, ¿para qué estoy cansada? Pero sigue pujando. Y todo ese martirio y esa angustia de ese parto normal, cuando es cesárea es otra cosa, pero normal, parto como que tiene que ser vaginal, produce mucho dolor, mucha angustia, mucho sufrimiento. Pero ¿qué pasa después que da luz? Le ponen la criatura encima y aquello se olvidó. ¿Por qué? Porque el proceso natural fisiológico de ese mecanismo cumple un propósito de aprender a valorizar el regalo que Dios te da, que es tu hijo. Es muy diferente. Por eso es que las cosas hay que sudarlas, hay que ganarlas y se ganan en obediencia. La gente que es por obra no se salva a nadie. No es por obra, hermano. Por eso Dios quiere que paguemos el precio. No es que vamos a morir en una cruz. No. El precio de la cruz es espiritual para que tú aprendas a través de las pruebas de la vida a apreciar lo que Él hizo para que tú tengas la fe de la victoria cimentado en el amor que está aquí. Aquí en el ahora, que es el consciente, donde estamos presentes. Cuando entendemos lo que es el amor de Cristo, por lo cual Él murió por nosotros, nuestra fe está cimentada en voluntades rendidas porque hemos creído en el poder de la resurrección. Porque el poder de la resurrección es el poder por el cual tú estás operando ahora aquí. Somos la iglesia del tercer día. Somos la iglesia que va a ser levantada viva al cielo. Y Dios quiere que camines en ese poder y te empoderes de todo lo que Él ganó en la cruz del Calvario para ti. Él quiere que tú llegues a lo máximo. Él no quiere que andes empobrecido. Él quiere que andes en victoria, en riqueza, que de ningún bien, dice la palabra, carezca. Todo lo que hay en la tierra lo disfrutes. Y si hay algo que no te lo ha permitido, debes examinarte por qué no lo obtienes. Hacerte un autoexamen. ¿Qué pasa que yo no estoy viviendo la plenitud que tengo que vivir? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy actuando? ¿Qué estoy decidiendo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no lo estoy obteniendo? Yo soy redimido. Tú eres redimido. El redimido, todas estas cosas que están aquí escritas en el superego, que están en nuestra alma, que son emociones inconscientes, ya han sido redimidas. Y aún más de las que están ahí, porque no caben. Pues entonces, si ellas fueron libertadas, ¿por qué yo egoístamente quiero volver a poner el superego sobre el ego, que es esta parte que está aquí, para imponer un criterio diferente a lo que Cristo manda hacer? ¿Por qué? La razón es sencilla. No ha sido sanado. Y al no ser sanado, tampoco eres redimido. Tenemos que analizarlo, hermano. No somos perfectos, pero tenemos que caminar hacia la perfección. Porque el día que no caminemos hacia la perfección, estamos caminando como el cangrejo hacia atrás. Y si caminamos como el cangrejo, difícilmente llegamos al paraíso. Tenemos que ser más sabios que esto. La pregunta que me hicieron fue muy tangencial porque me dice, y la escribí aquí, ¿por qué algunas personas que tienen fe en Cristo todavía se sienten derrotadas y continúan luchando y no vencen? Buena pregunta para traer la colación. Esto requiere, es sencillo, hermano, y este está por internet, se la estoy contestando como usted la hizo. Esto requiere que usted mire hacia atrás para ver la transformación que Dios está haciendo en su vida. Si usted decidió caminar en la voluntad del Padre, usted tiene que mirar hacia atrás. Lo primero que le tengo que decir es que usted estaba muerto espiritualmente en pecados y delitos. Y Dios lo sacó de esos pecados y esos delitos para darle la vida y poner el Espíritu Santo en usted.
Por lo tanto, cuando usted se encuentra en la tesitura de que está luchando y todavía se siente derrotado, no le cree esa mentira al diablo. Usted no está derrotado, usted está caminando hacia la bendición. Lo que pasa es que usted está pretendiendo mirar con ojos naturales lo que es espiritual. Y con los ojos espirituales es que usted va a ver la bendición, no con los ojos naturales. Después verá los ojos naturales, pero lo primero que tiene es visión del reino espiritual para poder ver lo que Dios le quiere entregar. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre en el plano material primero ocurre en el mundo espiritual y después que ocurre en el mundo espiritual se materializa en el mundo físico que vivimos. No es al revés, primero aquí, después en el cielo. No. Es en el cielo primero y luego en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos está mal traducido. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Lo tienen al revés en la Biblia. En la tierra como en el cielo. En el cielo primero y en la tierra después. Corríjalo en su Biblia porque eso, el original dice así. Por eso es importante que yo creo que los pastores tienen que estudiar un poquito de teología para prepararse. Lo estaba hablando con Luis Alén, estaba hablando con otros pastores. Porque hay errores y hay que corregirlos para que se oriente la población continuamente bien. Y uno prepararse mejor cada día. Segundo que le voy a explicar por qué usted está mirando siempre que no mejora ni vive en victoria. Mírese esto. Antes de venir a Cristo éramos mercaderes ¿de qué? De la ira y del juicio de Dios. Por lo tanto, el pecado puso una barrera entre Dios y nosotros y nos convirtió enemigos de Dios para condenación en vida eterna. Ahora cuando venimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo, ya no estamos condenados. Estamos sellados para vida eterna, porque le hemos dicho sí y amén al Señor. Por lo tanto, ya tenemos una posición diferente donde eso asegura nuestra salvación. ¿Podrá alguien comprar la salvación? Nadie la puede comprar. Solamente decisión que voluntariamente tú decides que tu alma sea limpia a través de la verdad de Cristo y tú recibas el Espíritu Santo para que Él trabaje contigo día a día. Y esto es un proceso de crecimiento a través de voluntades rendidas en obediencia a la palabra de Dios. Pues no solamente basta que tú lo digas, sino que tú lo cumplas con tu vida. Porque de boca es fácil. Como dice el Jíbaro, con la boca es un mamey. Con hechos textuales de vida. Donde nadie te ve. Donde tú estás en un rincón con 2 o 3 personas. Ahí tú tienes que hablar de Cristo. Ahí tú tienes que demostrar el testimonio. O te reúnes para murmurar. Entonces Cristo no está ahí. Porque vas contra la naturaleza espiritual de Cristo. La que Él puso en ti. O quieres imponer tu criterio en esto, aquello y lo otro. Diciendo el Señor que es así. Ahí Dios no está. Dios está en lo que Él dice que hay que hacer. Que a ti te parece lógica que tú tienes experiencia en la vida administrando banca, administrando tesoros, finanzas, etcétera. Muy bien. Pero Dios es el que determina. Porque el dueño del oro y la plata es Dios. Mire, esta iglesia se está construyendo gracias sin préstamo. Pero ¿sabes qué? Dios ha traído a las personas para ayudarnos. A nadie yo le he dicho, yo necesito que tú me ayudes con ellos, con esto, aquello y lo otro. Yo necesito que tú me des 10,000 pesos. Yo sé que aquí hay gente millonaria, pero yo no lo pido. Sé que hay gente que puede donar equipos, pero yo no lo pido, porque yo dejo que Dios lo haga. Porque es de Él. Y Él abra las vidas. Al fin y al cabo, no lo hago todo como Él lo dice. Pues también que haga eso. Porque Él abra las vidas. Yo levanto las manos y obedezco. Porque eso son promesas. Y como Dios cumple su promesa, Él la cumplirá. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. ¿Por qué no? La gloria es para el que vive y reina y por los siglos de los siglos. Tercer punto importante contestando a la pregunta pastoral. Miremos hacia atrás lo indefenso que estábamos y sin esperanza. Porque antes de venir a Cristo no podíamos hacer nada para ser redimidos. No podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Sin embargo, Dios puso su Espíritu Santo en nosotros para que pudiéramos arrepentirnos, creando en nosotros
el poder ver el pecado, el poder sentir el pecado en nuestra vida, porque es un peso que nos asedia y nos detiene y no nos permite avanzar. Y ese pecado, quien lo puede distinguir en nosotros, se llama Espíritu Santo, que a la conciencia humana para concientizarnos de cuán mal estábamos antes de arrepentirnos y venir a Cristo. Ese Espíritu Santo es el que crea en nosotros la convicción del pecado para que podamos arrepentirnos y entonces le demos acceso para que Él pueda intronizarse dentro de nosotros y empiece la obra redentora en nosotros. Eso es solamente el principio. ¿Para qué? Para otorgarnos la salvación, porque cuando nos arrepentimos, Él viene y dice al Padre, yo ahora lo acepto, se arrepiente, lo liberto del pecado y lo justifico delante del Padre porque creyó en el sacrificio de la cruz del Calvario. Y al justificarnos, nos otorga la salvación. Pero entonces vienen todos los demás procesos naturales de entregar la vieja criatura, que continuamente todas las cosas van siendo hechas nuevas. Es poco a poco, es un continuo presente. No es como decían por ahí, todas las cosas son hechas nuevas. No, no, hermano, esto es poquito a poco. Y en la medida de que tú entregues tu voluntad, el proceso de crecimiento va aumentando. De tal manera que todas estas basuritas que hay por aquí van desapareciendo y después al final no te quepa ninguna duda de quién fue Cristo Jesús, Señor nuestro. En la medida que Él va quitando toda esta basura, la ira, el coraje, la depresión, la frustración, la negatividad, la culpa, el egoísmo, la imposición del intelecto, lo vas entregando, Dios va formando la imagen y semejanza almática en tu ser interior para que funciones a la manera de Cristo. Entonces vas a pensar como Él, a hablar como Él, escuchar como Él y actuar como Él. ¿Y qué va a pasar? Que va a ser un depósito de autoridad y poder. Y cada día te limpias más y más y más, más y más, de tal manera que no hay confusión cuando le escuchas a Él. La palabra pura y definida también, definida y definido son diferentes, pero en esencia llevan a la misma conclusión de la pureza y la integridad que Él nos quiere dar. ¿Para qué? Para que puedas obedecer de la manera correcta y puedas entonces querer imponer criterios que rompen el cuerpo de Cristo, sino que unifican el cuerpo de Cristo. Que eso es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque todos unidos venceremos, pero todos divididos no vamos a vencer. ¿Sabe qué reino está dividido? El de Satanás. Por eso no va a prevalecer. Pero si el cuerpo de Cristo, que tiene la autoridad y el poder para romper, destruir, deshacer las tinieblas, no se unifica, no va a poder tener éxito. Imposible. Si tú, como creyente, tienes autoridad, vamos a decir, un pastor en Cristo Jesús tiene una parte de su vida, una grieta abierta. Pero nadie lo sabe. La congregación no lo sabe. La junta de síndicos no lo sabe. Él no es honesto para decirlo porque sabe que bien de pastor si lo hace. Entonces surge una situación donde él tiene que intervenir en guerra espiritual. ¿Qué va a suceder cuando intervenga? ¿Tú crees que los demonios no saben el pecado que tú y yo hacemos? Lo saben todo. Ah, no está en todas partes, pero tienen comunicación donde se lo dicen unos a otros. Algunos de los pastores no saben que le han asignado un animalito con un espíritu inmundo para escuchar lo que habla en su casa. ¿Te parece que estoy loco? El martes hablamos de eso. Así es. Y sabe todo lo que habla. Y sabe todo lo que habla. Y cuando hace la autoridad, no pasa nada. Pero a veces el demonio dice, déjame glorificarme en este para hacer esto aquello, para que crea que está haciendo la obra. Y también los engaña. Cuidado con eso, porque eso también lo hace el diablo. Y déjame decirte, el diablo también sana a la gente, pero no es que sane por completo, como es que mueva la carga espiritual de la enfermedad hacia otra enfermedad, pero no sana. Entonces, me sané de aquello, pero ahora tengo aquello. No te has sanado nunca, porque Dios te sana por completo. Al martes hablamos de eso también. Apúntalo por ahí, Luis, son muchas las cosas que hay que hablar.
Varios embaltes van a hacer. Es que tenemos que aprender guerra porque estamos en este último tiempo, hermano, donde tenemos que saber todas las artimañas del diablo. Hay que ser astuto como serpiente y manso como paloma. Acuérdese siempre de eso. Porque la apostasía ya fue suelta y estable. Y tenemos que hablar de eso también. Así que es importante que entendamos que sin la intervención del Espíritu Santo no podamos hacer nada. Por lo tanto, si usted no obtiene la respuesta, quédese en neutro hasta que el Espíritu Santo le vamos a hacer. Porque Dios es tan misericordioso que nos mostró su misericordia en nosotros, siendo pecadores, transgresores. Viviendo en función, en idolatría, en adulterio, en cuanta inmundicia hay, mandó su Hijo sin excepción a morir en la cruz del Calvario por nosotros. La pregunta, reconociendo esto, es que acabo de ver la imagen pecadora, reconociendo cómo es posible que volvamos al mismo pecado. Se lo está preguntando el Señor a ustedes. Sabiendo la verdad, ¿cómo pueden utilizar la boca que es para alimentar las cosas buenas, salir cosas malas? Dice la palabra, dice el Señor, esto no está aquí, que por una boca no pueden salir dos cosas. Por un chorro de agua sale una sola cosa, o buena o mala. No pueden salir amargo y dulce, salado y dulce. Por nuestra boca tienen que salir cosas buenas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Espíritu Santo nos está llamando la atención en esto exactamente, que no está ni siquiera ahí. Quiere que usted use su boca para decir cosas, jamás, nunca cosas malas. Porque se está maldiciendo la obra redentora que en su ser interior Dios está haciendo. Y hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado con lo que afirma, con lo que dice, con lo que está diciendo. Él dice que le habla un poquito de inequidad. La inequidad, hermano. La inequidad. Después que el pecado es quitado, que los espíritus inmundos son quitados, la iniquidad es la mancha que a usted le queda en el intelecto de la vieja criatura. Son los recuerdos vagos de la vieja criatura que están operando para maldad, injusticia y perversidad. Todo, mire, perversidad. Perversidad es todo lo contrario a la moral, todo lo contrario a los ejemplos que Jesús en la cruz del Calvario. El martes, Alel le trajo un ejemplo de inequidad bien bueno. Es como una mancha que queda en la servilleta, una mancha de tinta que queda en la servilleta. Cuando usted quitó el objeto de encima, no está el pecado, pero queda una mancha en la servilleta. Eso es una marca en su cerebro, en su pensamiento, que usted lo tiene que quitar, porque lo tiene que aprender a modificar en su conducta, en su hablar y en su hacer, para que eso sea totalmente erradicado de su vida y eso le sirva como un viejo recuerdo de lo que era, pero ya dejó de ser. Porque no es usted, sino Cristo en usted. Y aplicarlo 24/7. Porque si no lo aplicamos, la inequidad te va a llevar al pecado original. Porque la iniquidad vive en el ADN de la carne. Cuando a Adán entregaron la autoridad a la serpiente, vino la serpiente y los contaminó. Y ese ADN forma nuestra carne. Pero cuando oramos, Dios quita el pecado, pero el ADN se queda formulado. Y el acto pecaminoso del deseo de la perversidad, de la maldad, de la injusticia, del pecado, opera en la misma carne. Tú tienes que, de todo momento, pero es tú. No es el Espíritu Santo, eres tú. Porque Dios no va a hacer lo que tú tienes que hacer. Así que cuando abrimos nuestra boca para ir contra los principios bíblicos, somos nosotros, no es el diablo,
el diablo se está riendo y buscando una oportunidad con esas palabras maldichas o maldijidas, como dice el jíbaro, que se llaman murmuraciones, para tomar lugar en tu alma. Y se ancla y se sienta, yo soy dueño de esta parte de tu alma, porque tú hablaste esto, hiciste aquello, dijiste lo otro, criticaste esto, y ahí se sienta. ¿Y qué va a pasar? Que tú actúas creyendo que estás bien, que la iniquidad tomó lugar en tu vida y no lo has identificado porque tu pastor no se ha parado a hablar lo que está hablando hoy aquí. Sí, porque yo nunca hablo de esto. Pero hoy le plació al Señor hablarlo. Así que tú tienes que aplicarlo porque ese acto de inequidad lo va a destruir. Destruye, no hay poder de Dios. Usted cree que funciona en el poder de Dios y Dios no está. Está el intelecto y las tinieblas que lo está empujando. Y usted se cree que está trabajando bien. Y dice, no, porque yo siento paz, pero es una paz falsa. Porque cuando lo confronta con la palabra, no hay paz. Que es un engañador. Es un engañador. Y tenemos que estar alerta, hermano. Porque esto le puede pasar a cualquiera. Y aquí no hay excepción, porque la palabra dice que todos fuimos destituidos de su gloria porque éramos pecadores y transgresores. Por lo tanto, el autoexamen es de continuo, de continuo, de continuo, de continuo, de continuo, de continuo. Y que cada día se afine más y nos arrepintamos de las cosas mal hechas y lo digamos, mira, yo hice tal cosa mal hecha, quiero corregirla. Tenga valentía, porque los cristianos somos valientes. Y el perfecto se llama Dios. Pero si no lo reconoces y te quedas callado, el pecado sigue morando en ti. A la larga, de eso vamos a hablar otro día. A la larga se mete a los huesos. Y eventualmente te va a matar. Así que quiero decirte que la gracia de Dios es lo suficiente para salvarnos a nosotros y para transformarnos por medio de la cruz del Calvario. Cuando nosotros vemos lo que es la cruz del Calvario, cuando nosotros entendemos por lo que Jesús murió por nosotros y decidimos en acto de fe recibirle a Él como nuestro Salvador, hemos hecho un pacto de vida eterna con Él. Y ese pacto de sangre con el Maestro, y usted va a decir, pero yo sí, es un pacto de sangre porque la que se derramó la sangre de la cruz del Calvario fue una sangre pura, limpia y sin mancha. Es para que tú abras el corazón de Él y digas, Espíritu Santo, yo quiero recibirte a ti. Y yo le exhorto que usted todos los días haga eso. Ve si en mí hay caminos de perversidad y de iniquidad. Pásame hisopo. Hisopo es un algodón que limpia mi alma para que yo sea más emblanquecido que la nieve. ¿Por qué? Porque si yo permito que Él pase la espada de fuego del Espíritu Santo, siempre usará iniquidad en su ser interior. Y les voy a explicar esto y con esto terminamos, para que la adoración pase. Cuando usted se autoexamina a nivel de que el Espíritu Santo le señale a usted, y usted verdaderamente hace neutro, porque la gente dice, Espíritu Santo examina. No, siéntate a leer la palabra, léete la Biblia, cógete el libro de Colosenses, cógete el libro de Romanos, cógete el libro de Efesios, peínalo. Y lee versículo por versículo y examínate. Señor, aquí, esto, aquí, aquí, aquí. Y tú poco a poco vas y te das cuenta que hay muchas cosas que necesitamos corregir todos los días. Todos los días. Sin excepción. ¿Por qué? Porque el mundo se encarga de saturarte de basura para que te apartes de Dios y no tengas tu cuerpo almáticamente limpio, porque es que Él viene a buscar una iglesia limpia, pura y sin mancha. Tú y yo estamos casados con Cristo. Y si somos la novia de Cristo, podemos con un traje manchado ir a la boda del Cordero. Manchado espiritualmente. Necesitamos tener el Espíritu Santo, pero estar limpio. Porque hemos decidido creerle a Él. Hemos decidido obedecerle a Él. Hemos decidido amarle a Él. No hay cosa más importante para un hombre terrenal, y este pensamiento es terrenal, que poder con una doncella. Eso indica pureza. ¿Querrá Dios casarse conmigo que soy puro? Es la pregunta que tú tienes que hacer. Por eso nuestra pureza tiene que ser todos los días.
Y ya no estoy hablando del aspecto físico, sino espiritual. Estamos preparados para cuando sople la trompeta decirle, Señor, aquí estoy listo para irme contigo. Porque somos la novia del Cordero. ¿Estamos preparados? Hemos escuchado que el Señor te dice, ¿estás bien? Y escucharlo, a través, no te lo diga así como lo estoy preguntando, a través de ese libro que Orlando tiene en la mano. Porque ese libro tiene la verdad. Yo puedo creerme estar bien y estoy mal, pero la palabra me confronta, porque la palabra es la que me sana, me libera, me transforma y me restaura. Y me reconcilia con Él. Tengo que meterme. ¿Estoy yo preparado para eso? Esa es la pregunta. ¿Mi comportamiento refleja de la abundancia que hay en mi corazón? ¿Soy yo honesto y pleno en lo que hablo, en lo que digo, en lo que opino? No es que tengamos diferencias, puede haber diferencias, pero usted las somete al Padre. Y si no, me las trae a mí y las procesamos. Pero no se va a hablar en la esquina, porque eso es lo que Dios abomina. Se llama fornicación espiritual. Entonces, tenemos que trabajar con eso, iglesia. Porque si queremos ser fe y poder y levantarnos y empoderarnos de verdad lo que Dios quiere hacer, no podemos estar divididos. Tenemos que estar unidos. No hay otra forma. Unidos venceremos, separados perderemos. Pero yo quiero dejarte meridianamente claro esto, que es el mensaje que Dios quiso para esta mañana. Trabajar con los que estén unificados, y los que no quieran trabajar unificados serán desechados. Porque la palabra dice, quien conmigo no está, desparrama. Quiere decir, si no estás conmigo, desperdicias lo mío. Y si desperdicias lo mío, quiere decir que Dios te desechará. Búsquelo. Está. Quiere decir que Dios quiere que estemos unificados. Y yo oro porque así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar y vamos a adoración. Pase, por favor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana hemos traído la palabra que tú nos pusiste. Ahora yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra prospere para lo cual ha sido enviada. Tú la traíste con un propósito, tú pones la autoridad y el poder en esa palabra para que funcione conforme a tu voluntad. Porque no nos ceñimos nosotros, sino tú a nosotros. Porque no caminamos nosotros por nuestra propia cuenta, sino tú nos guías a nosotros. Porque no nos podemos bendecir a nosotros mismos ni salvarnos a nosotros mismos, sino tú nos salvas a nosotros. Así que necesitamos, Señor, tu intervención divina, tu Espíritu Santo en nosotros para ser guiados a toda verdad. Palabra, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Y necesitamos, Señor, caminar en plena libertad para que no seamos ya creyentes esclavizados por el mundo, sino creyentes esclavizados en Cristo, que nos da bendición y vida eterna. Si hay alguien a recibir el Espíritu Santo para entender esta palabra, este es el momento. O si alguien quiere reconciliarse con Cristo, levante su mano, que en una sencilla oración Dios introniza su poder dentro de usted y usted recibe al Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Señor Jesús, en este momento abro la puerta de mi corazón. Gracias. Para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Corazón que tú me Perdona amas. mis pecados, Perdona mis pecados, como yo también perdono como yo también a los que me han perdono hecho daño. a los que me han hecho daño. Inscribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro. salvación. Dame la salvación. Te pido esto en el nombre de Jesús. Pido todo esto en el nombre Amén. de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que recibieron el Espíritu Santo, ato y reprendo, corto toda herencia espiritual que en el pasado los vinculaba al reino de las tinieblas, lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que había tomado lugar en su vida, lo reprendemos, le echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos que Jesús, su Salvador, toma lugar en su vida. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano
es sobre ellos, y los ojos espirituales serán abiertos, y la mente será abierta, sus oídos destapados, y un corazón nuevo será puesto en ellos, sensible al Espíritu Santo de Dios, para escuchar la voz de Dios y ser guiado en todos sus caminos hacia ti, Señor. Hemos orado en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén.